¿Sabían ustedes que si nuestros ojos fueran una cámara digital, serían el equivalente a una de 576 megapíxeles? Así es, 576 megapíxeles sería el equivalente si nuestros ojos fueran una cámara digital, ya sea tal cual una cámara o la cámara de algún teléfono celular o algún teléfono móvil. 576 megapíxeles, por lo que, según yo, y si me equivoco, háganmelo saber en los comentarios, hasta el momento no hay la tecnología que supere esa capacidad que tienen nuestros ojos. 576 megapíxeles, así es, ni el teléfono más nuevo, ni el iPhone más nuevo puede superar la capacidad que tienen nuestros ojos. Vaya dato, no es perturbador, es un dato muy, pero muy interesante. 576 megapíxeles. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amoncacoxe. Hoy otro nuevo video. Como ya se dieron cuenta en el título del mismo, vamos a conocer una nueva parte de nuestro cuerpo, una nueva palabra en lengua náhuatl. Así es. Y no solo eso, también les voy a compartir algunos datos ahí que, más que perturbadores, son muy interesantes, ¿verdad? Que, les soy muy sincero, yo desconocía, como el que les acabo de decir, que nuestros ojos tienen o serían de una calidad de aproximadamente 576 megapíxeles, por lo que no hay la tecnología, todavía no existe. Creo yo que en algún momento va a llegar a pasar que supere eso de 576 megapíxeles, pero hasta el momento la imagen o las imágenes que podemos ver a través de nuestros ojos, un órgano muy, pero muy importante para los seres vivos, ya sean los humanos, los animales, para todo lo que ustedes vean que tiene ojos, pues es una parte muy, pero muy importante. Estos pequeños círculos, estas pequeñas esferas que gracias a ellas nosotros podemos hacer un sinfín de actividades, como el que ahorita puedan estar viendo este video, y no solo eso, que también puedan ver sus películas, ver sus series, leer un libro, leer los chismes que por ahí se encuentran en sus redes sociales, todo eso que involucre la vista. El que nosotros podamos ver es gracias a estos órganos que obviamente están conformados de otros pequeños órganos para su mejor funcionamiento, que si se los digo, por ahí quizá no sean todos, quizá me equivoque, obviamente no soy un especialista en este tema, pero eso sí, y creo que todos sabemos que estos órganos que están como a simple vista están compuestos de otros muchos órganos que igual tienen una función muy, pero muy importante. Por lo que ahorita vamos a conocer a cómo decir ojos y ojo en lengua náhuatl. Y para no hacerles el cuento más largo, suscríbanse a nuestro canal. Eso es lo principal, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal, síganos en Facebook y también en Instagram, para que en ningún momento se pierdan cada uno de los videos que subimos, así como del contenido que les compartimos. ¿Por qué? Porque es muy importante para que lo pongan en práctica, para que todos los días esté presente en su vida. Y ahora sí, ojo en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice Ixtololo. Un ojo es igual a Ixtololo. Ojos es igual a Ixtololome. Por aquí se los voy a poner, por aquí abajito como siempre. Ixtololo igual a ojo. Por aquí, Ixtololo, ojo. Y ojos es Ixtololome. Por aquí abajo, Ixtololome. Ojos, ojo, Ixtololo, ojos, Ixtololome. ¿Cómo? Ya todos sabemos, los ojos hay de todos los tipos, de todos los colores. Hay café, negros, verdes, amarillos, rojos, morados, todos los colores que ustedes quieran. Hay bueno, no he visto ese tipo de ojos, pero me imagino que pues ha de haber, ¿no? Igual a través de los pupilentes, pues hoy en día se ha visto muy común el que personas utilicen estos pupilentes que son de colores, y eso se ve
muy loco, ¿verdad? Entonces les digo, los ojos son una parte muy, pero muy importante de nuestro cuerpo, ya que a través de ellos, pues les digo, podemos realizar muchas actividades. Les digo, como ahorita en este momento el que ustedes puedan estar viendo este video es gracias a través de los ojos, ¿verdad? De estas pequeñas esferitas, que ahí les va otro dato que igual es muy, pero muy interesante, que nuestros ojos son esferas de aproximadamente 25 milímetros de diámetro. 25 milímetros de diámetro son lo que tienen nuestros ojos, y aquí lo más interesante, que llegan a pesar 8 gramos. 8 gramos son lo que llegan a pesar cada uno de nuestros ojos. Como se los digo, hay de muchos colores, creo yo que igual hay de muchos tamaños, hay un sinfín de tipos de ojos que podemos encontrar, como por ahí los que dicen que muchos tenemos ojos de regalo. ¿Por qué? Porque quieren que los abramos. Entonces, como les decía, ojo en lengua náhuatl es istololo. Ojos, istololome. Istololo, ojo. Istololome, ojos. Y como ya se dieron cuenta, yo soy una de las personas que parpadean con frecuencia. Por lo que igual aquí otro dato que igual me pareció muy interesante es que aproximadamente parpadeamos 17 veces por minuto. En 17 ocasiones nosotros parpadeamos, nuestros ojos se cierran en un minuto, lo que equivale aproximadamente 14,000 veces en un día, lo que ya sumándolo de todos esos, de todo ese número de parpadeos, sería el equivalente a 5.2 millones en un año aproximadamente, ¿verdad? Los números no son nuestro fuerte, por lo que por ahí podemos estar fallando. Igual quizá sean más, sean menos, esto dependiendo de cada uno de nosotros. Y también lo interesante es que parpadeamos con mayor frecuencia cuando estamos hablando con alguien que cuando nosotros leemos algo, ya sea un libro, una hoja, por ahí parpadeamos más cuando estamos en comunicación con otras personas, o incluso ahorita creo yo, no sé, por ahí si yo parpadeo mucho cuando les estoy diciendo estos datos que son muy interesantes, pues por ahí también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Istololo igual a ojo. Istololome igual a ojos. Ojos igual a istololome. Ojo, istololo. Y como les decía, ¿verdad? Por ahí habemos o hay personas que tienen los ojos un poco más pequeños, un poco más grandes. Les digo, hay de diferentes colores, tamaños, y también creo yo que puede haber de sabores. Les digo, hay de diferentes tamaños. Incluso hay una gran diferencia, bueno, no tan gran diferencia, pero el ojo del hombre es un poco más grande que el de la mujer. Creo que 1 milímetro o medio milímetro más grande el ojo del hombre que el de la mujer. Medio milímetro tenemos los ojos más grandes los hombres que las mujeres, ¿verdad? Igual por ahí no es mucho, pero obviamente si hay como alguna diferencia ahí muy pequeña. Les digo, a través de los ojos nosotros podemos realizar un sinfín de actividades. Igual con los ojos también llegan a sufrir mucho, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si vas en la calle, puede que te caiga alguna basurita, que se te meta algún pequeño insecto, y pues eso provoca mucho dolor en nuestros ojos. Les digo que si no se les tiene como un cuidado adecuadamente, pues producen enfermedades o problemas que orilla o termina en que nosotros utilicemos lentes o anteojos, ya dependiendo del grado que sea, ¿verdad? Eso porque nosotros quizá no les damos como un cuidado adecuadamente. Cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, les digo, pero hay que cuidar cada uno de nuestros órganos, porque como ya se los dije en un inicio, nuestros órganos jamás van a poder ser sustituidos por algún otro elemento, ya sea creado por nosotros mismos, ¿verdad? Son partes que creo yo que son irreemplazables. Y antes de que termine, recuerden que ojo es igual a istololo, ojos igual a istololome en lengua náhuatl de la región de Puebla. Istololo, istololome. Para que por ahí lo pongan en práctica, por ahí anótenlo en una hojita. Les digo, parpadean menos cuando están leyendo algo.
que cuando están conversando, ¿verdad? Por ahí es igual otro dato muy interesante. Pónganlo en práctica, en verdad les digo que es muy interesante el conocer cómo se dice estas palabras o estas partes de nuestro cuerpo en otras lenguas, especialmente en la lengua náhuatl. Y ahora sí, para ya ir terminando, recuerden, es ojo istololo, ojos istolo lome. Pónganlo en práctica y verán que es una palabra o son dos palabras que no son tan difíciles, solo es cuestión de que los pongan en práctica. Y ahora sí, para ya despedirnos, este sí creo yo que es un dato perturbador. ¿Sabían que es casi imposible o imposible que nosotros mantengamos los ojos abiertos cuando estornudamos? ¿Lo sabían? Si no es así, por ahí pongan en práctica o intenten hacerlo y háganmelo saber aquí en los comentarios si sí pudieron o no pudieron mantener los ojos abiertos cuando estornudan. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video en donde aprendimos muchas cosas. Aparte de aprender a cómo decir ojo u ojos en lengua náhuatl, también estos datos que son muy interesantes. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y del contenido que por ahí subimos. Y pongan en práctica u utilicen sus ojos al ver cada uno de nuestros videos. Esto ha sido todo, somos Mexicame. Among Us.